Disfruta la visualización. Varias veces intenté contar esta historia y cada vez me detenía. No porque me dé vergüenza, simplemente es difícil explicar cómo una sola llamada, a la que casi no respondes, puede cambiarlo todo. Aquel viernes estaba sentado con mi hija, dibujando con ella un libro. El teléfono sonaba una y otra vez. Yo rechazaba la llamada. Si hubiera rechazado la última vez, ahora no existiría esta historia ni todo lo que ocurrió después. Aún no sabía a quién estaba dejando entrar en mi vida. Pensaba que estaba ayudando, pero resultó que estaba salvando, y no a ella, sino a mí mismo. Antes de empezar la historia, por favor escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy o qué te parece el relato. Gracias. Si no puedes elegir entre un hijo y una carrera, significa que no estás hecho para el éxito. Lo dijo con calma, sin maldad, sin levantar la voz, simplemente como una constatación. Como se dicen las cosas evidentes que no necesitan discusión. Mark estaba de pie en la puerta de su despacho con una hoja de aprobación en la mano y la miraba. Lily en ese momento estaba enferma, con fiebre. Tenía 8 años. Estaba en casa con temperatura y su exesposa estaba de viaje de trabajo. Mark pidió salir una hora antes para revisar cómo estaba su hija y volver si era necesario. Victoria Winters levantó la mirada del monitor y dijo lo que dijo. Mark salió del despacho y cerró la puerta. No respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento tuvo una comprensión clara y fría. Si respondía ahora, renunciaría. Allí mismo, en ese instante. Sin indemnización y sin otro trabajo. Por eso cerró la puerta y volvió a su escritorio. Llevaba 3 años trabajando en la empresa. Había llegado como especialista senior en marketing con portafolio, recomendaciones e ideas que creía que allí apreciarían. Los primeros 6 meses todo fue normal. Luego cambiaron al director del departamento y llevó Victoria. Tenía 39 años, apariencia impecable, frases cortas y cero interés por la opinión de los demás. Los empleados la llamaban la dama de hierro. No delante de ella, por supuesto. A sus espaldas, en la zona de fumadores o durante el almuerzo. Al principio Mark se mantenía al margen de esas conversaciones. No porque ella le agradara, simplemente no le gustaba hablar de las personas cuando no podían responder. Pero después de un año entendió que aquellos comentarios eran justos. Victoria trabajaba de manera distinta a los demás. No gritaba ni humillaba públicamente. Simplemente creaba un sistema en el que una persona poco a poco dejaba de creer en su propio valor. Mark propuso un concepto para un nuevo cliente. Ella lo rechazó sin explicación. Él lo rehizo. Lo rechazó otra vez. Pidió comentarios y recibió una sola frase: no es la dirección correcta. ¿Y cuál es la correcta? Silencio. Trabajaba hasta las 9 de la noche porque Victoria creía que la jornada laboral termina cuando termina el trabajo. Iba los sábados porque un plazo es un plazo. En diciembre se perdió el concierto escolar de Lily, el primero en su vida. Ella interpretaba a un erizo, porque Victoria programó una reunión con un cliente a la misma hora y no la cambió. Lily no lloró. Solo preguntó: «Papá, ¿no estuviste porque no quisiste o porque no pudiste?» Él no supo qué responder. Pidió un aumento en febrero. Preparó todo: cifras, resultados, comparaciones con el mercado. 3 páginas de argumentos. Las imprimió, entró en su despacho y las puso sobre la mesa. Victoria las leyó en silencio y pasó la última hoja. «Lo consideraré», dijo. 3 semanas después llegó la respuesta. Por correo electrónico. Una sola línea. La solicitud de aumento no ha sido aprobada. Justificación disponible si se solicita verbalmente. Fue a pedir la justificación. «Cumples bien con tus tareas», dijo ella. «Pero cumplir bien es el mínimo. Yo promociono a quienes superan las expectativas». ¿Qué expectativas exactamente debo superar? Debes entenderlo tú mismo. Si no lo entiendes, esa ya es la respuesta. Mark salió. Ese día abrió varias ofertas de trabajo y empezó a escribir cartas de presentación.
Pero todo llevaba tiempo. Los nuevos trabajos requerían entrevistas, y las entrevistas requerían tiempo. Lily se enfermaba más de lo habitual aquella primavera. El dinero se necesitaba ahora, no dentro de 3 meses de búsqueda. Así que se quedó. Día tras día. Uno se acostumbra a que no lo vean. Ocurre poco a poco, como cuando te acostumbras al ruido fuera de la ventana. Al principio molesta, luego simplemente está ahí. Mark se acostumbró. Dejó de proponer ideas por iniciativa propia, solo cuando se lo pedían. Dejó de quedarse voluntariamente después del trabajo, solo cuando era obligatorio. Dejó de esperar reconocimiento, simplemente hacía su trabajo y volvía a casa con Lily. Lily era la única razón por la que todo aquello tenía sentido. Aquel viernes, ese mismo viernes, la recogió de la escuela a las 3. Lily estaba de buen humor, le contaba algo que había pasado en el recreo, sobre una niña llamada Pally que llevó un hámster en su mochila y la profesora no se dio cuenta hasta la hora del almuerzo. Mark escuchaba y reía. De verdad, sin preocuparse por parecer poco educado. En casa comieron. Después Lily sacó un cuaderno de dibujo y lápices. Papá, escribamos el libro. Llevaban 2 meses haciéndolo. Inventaban un cuento sobre una niña y un gato que hablaba, que Mark quería regalarle por su cumpleaños. Cada viernes escribían unas cuantas páginas. Él se sentó a su lado. Lily dibujaba un gato con expresión muy seria y dictaba algo lentamente, pensándolo bien. Mark lo escribía. Fuera ya estaba oscureciendo. Era una buena noche. Una de esas raras noches en las que no pensaba en el trabajo en absoluto. El teléfono sonó. Miró la pantalla. Victoria Winters. Un viernes por la noche. Rechazó la llamada. Lily lo miró. ¿Trabajo? No importa. Sigue leyendo. 2 minutos después volvió a sonar. La misma Victoria. Mark rechazó la llamada. Lily guardó silencio. Sabía sentir su estado de ánimo sin palabras. Tercera llamada. Cuarta. Apagó el sonido y puso el teléfono debajo del cuaderno. Terminaron de dibujar la página. Luego Lily empezó a quedarse dormida en la mesa, como solo saben hacerlo los niños. Hace un segundo estaba hablando y de pronto cerró los ojos. Él la llevó a su habitación, la arropó, volvió a la cocina y tomó el teléfono. 5 llamadas perdidas. Y un mensaje. Lo abrió. Había una sola palabra. Por favor. Mark estaba sentado en la cocina mirando esa palabra. 3 años. 3 años trabajó bajo su dirección. Durante 3 años ella nunca dijo gracias, nunca preguntó cómo estaba, nunca pronunció nada que fuera más allá de simples instrucciones de trabajo. Por favor. Mark literalmente no recordaba haber oído esa palabra de sus labios. Tal vez nunca la usaba. No porque fuera grosera, simplemente esa palabra no formaba parte de su vocabulario. Y ahora era viernes por la noche. Casi las 9. 5 llamadas y una sola palabra. Mark se levantó y se quedó mirando por la ventana. La lógica decía una cosa, pasara lo que pasara, era problema de ella. Él no era su asistente personal. Era un empleado al que durante 3 años mantuvo en el mismo puesto y a quien una vez le dijo que un padre no podía tener éxito. No le debía nada. Todo eso era verdad. Marcó su número. Ella no respondió de inmediato. Sonaron 3 tonos, 4. Mark. Su voz era diferente. No era la voz firme y precisa que escuchaba cada día en la oficina. Era baja, ligeramente confusa, como cuando alguien se ha estado conteniendo durante mucho tiempo y de pronto deja de hacerlo. ¿Qué pasó?, preguntó él. Pausa. No puedo volver a casa. Estoy en un bar en Chestnut Street. El barman no me quiere dar las llaves del coche. Mark no respondió enseguida. ¿Puedes pedir un taxi? Estoy perdiendo el teléfono. Ya perdí mi tarjeta. Mark, por favor. Otra vez esa palabra. Miró la oscura ventana de la cocina. Lily dormía en la habitación de al lado. Podía decir que no. Tenía todo el derecho. Sería una respuesta razonable, lógica, honesta.
Espera, dijo. Estaré allí en 20 minutos. Le pidió a su vecina, una mujer mayor del primer piso que a veces cuidaba de Lily, que subiera media hora. Ella llegó sin hacer preguntas, con su tejido en las manos. Mark se vistió y salió. Mientras conducía pensaba en una sola cosa. ¿Por qué estaba haciendo esto? No encontró respuesta. Simplemente conducía. El bar de Chestnut Street era caro y silencioso. De esos lugares donde la gente no viene a divertirse, sino a beber sola en un ambiente elegante. Victoria estaba sentada en la barra. Mark la vio de inmediato y durante los primeros segundos simplemente se quedó de pie, porque aquella no era la Victoria que conocía. El maquillaje perfecto estaba corrido. El caro blazer tenía una mancha en la manga. Estaba sentada de lado, sujetándose del borde de la barra, diciendo algo al barman. El hombre tenía sus llaves en la mano y la miraba con la expresión de alguien que lleva una hora repitiendo la misma conversación. ¿Sabes quién soy?, decía ella. No con agresividad, más bien con cansancio, como si explicara algo obvio. Señora, lo entiendo, pero no voy a darle el coche. Es mi coche. En ese momento vio a Mark y se quedó en silencio. En su rostro había una expresión que él nunca había visto antes. No era enfado. No era frialdad. Era miedo. Mark se acercó a la barra, asintió al barman, tomó el bolso de Victoria que estaba al lado y puso su mano cerca de ella, sin tocar su hombro. Vamos. Ella no discutió. Se levantó, un poco inestable, y caminó con él hacia la salida. Afuera el aire de noviembre era frío. Victoria se detuvo y respiró profundamente. Estaban bajo una farola frente a la entrada. Dijo en voz baja, sin mirarlo. ¿Por qué viniste? Tú lo pediste. He sido horrible contigo. Mark guardó silencio un momento. Sube al coche. ¿Dónde vives? Ella dijo la dirección. Él abrió la puerta y ella se sentó. Luego, casi en un susurro, como si hablara consigo misma. ¿Por qué viniste de todas formas? Mark se sentó al volante. Porque a veces la gente simplemente necesita ayuda. Encendió el motor. Mientras conducían en silencio por la ciudad nocturna, Mark pensaba qué había pasado con esa mujer ese día para que ella, que nunca pedía nada a nadie, escribiera una sola palabra un viernes por la noche. No lo sabía. Pero 10 minutos después, cuando ella le dijera la dirección y él viera el apartamento por dentro, empezaría a entender. Y lo que entendería cambiaría todo lo que pensaba sobre ella. Vivía en el piso 23. Mark sabía que Victoria ganaba bien. Era evidente por muchas cosas. Pero una cosa es saberlo en teoría y otra distinta es estar en un ascensor con paredes de espejo viendo cómo se encienden los números de los pisos uno tras otro. Victoria permaneció en silencio todo el camino. Estaba ligeramente apartada, mirando sus manos. Se había limpiado el maquillaje en el coche. Sacó una servilleta de su bolso y quitó cuidadosamente los restos de rímel, de manera metódica, sin emoción, como si estuviera ordenando un documento de trabajo. El ascensor se abrió directamente dentro del apartamento. Mark entró detrás de ella y se detuvo. No por el lujo. Eso lo esperaba. Sino por otra cosa. El apartamento era grande, perfectamente amueblado, con ventanas panorámicas y la ciudad extendiéndose detrás de ellas. Todo estaba en su lugar. Todo era caro. Todo exactamente como debería ser para alguien con su salario y su gusto. Pero no había nada vivo. Ni un objeto de más. Ni una manta en el sofá. Ni una taza en la mesa. Ni un libro abierto con un marcador. Ni una sola cosa que dijera: aquí vive alguien. Parecía una habitación de hotel. Cara, impecable, y vacía. Victoria fue a la cocina, puso el hervidor de agua con un gesto automático, se quitó el blazer y lo colgó en el respaldo de una silla. Mark seguía de pie cerca de la entrada. Puede irse, dijo ella. Su voz volvió a ser la misma de siempre. La había recuperado muy rápido. ¿Irá por el coche mañana? Sí. Las llaves están con el barman. Dijo que las dejará en la barra hasta que abran. Bien.
Pausa. Mark debía irse. La lógica era simple, la había llevado a casa, había comprobado que estaba bien, podía volver con Lily. Pero algo lo detuvo. No ella. No el apartamento. Fue un detalle en la pared del pasillo. Era la única fotografía en todo el apartamento. La notó con el rabillo del ojo. Era pequeña, en un marco sencillo, colgada en la pared entre el pasillo y la sala. No en un lugar visible, sino donde uno coloca algo que es importante personalmente, no para los invitados. Dos mujeres. Victoria, más joven que ahora, quizá de unos 30 años o menos. A su lado, una mujer mayor con rasgos muy parecidos. Su madre. Era evidente. Las dos estaban riendo. No posando para la cámara. Riendo de verdad, como se ríe la gente cuando no sabe que la están fotografiando. Victoria allí era completamente distinta. Abierta. Viva. Sin la menor sombra de aquel frío que Mark había conocido durante 3 años. Miró la fotografía y luego dirigió la mirada hacia Victoria. Ella estaba de pie junto a la mesa de la cocina mirándolo. Veía que él observaba la foto, pero guardaba silencio. «Es mi madre», dijo finalmente. No era una pregunta ni una explicación, simplemente lo dijo. Murió hace 5 años. Mark no respondió de inmediato. «Hoy es el aniversario», añadió ella. Y esa fue toda la explicación. No dijo «decidí emborracharme» ni «perdí el control». Solo un hecho, 5 años, aniversario, un bar en Chestnut Street. Mark volvió a mirar la fotografía y luego a ella. Victoria estaba de pie con la espalda recta, mirando más allá de él. No a la foto, ni a la ventana, sino al vacío, con la expresión de alguien que hace mucho tiempo aprendió a controlar todas las reacciones sobre ese tema y ahora simplemente vive junto al dolor sin mostrarlo. Entonces comprendió algo. No todo. Solo una cosa. La armadura que durante 3 años había confundido con carácter, no era carácter. Era una costumbre. El hervidor hizo clic. Victoria se volvió, vertió agua en una taza y la puso en la mesa para ella. Después de una pausa, colocó otra taza y también la llenó. En silencio la acercó al borde de la mesa. Mark se sentó. Bebieron té en silencio. No un silencio incómodo, simplemente tranquilo. Detrás de las ventanas panorámicas la ciudad brillaba con toda su intensidad. Luces, movimiento, faroles lejanos. Allí, en el piso 23, todo parecía una imagen. ¿Cómo se llamaba?, preguntó él. Victoria miró su taza. Elizabeth. Era médica. Terapeuta. Tenía una pequeña clínica en las afueras. Trabajó hasta los 68 años. No porque necesitara dinero, simplemente no sabía vivir de otra manera. Pausa. En eso éramos parecidas. Mark asintió. ¿Sabía en qué te convertiste? Sí. Estaba orgullosa. Aunque siempre decía que trabajo demasiado. Victoria sonrió apenas, muy levemente. Siempre lo decía. Cada vez que iba a visitarla. ¿Ibas a verla a menudo? Mientras vivía, sí. Pausa. Después ya no tenía sentido. Lo dijo con simplicidad, con el mismo tono sereno. Pero en esa sencillez había algo que hizo que el pecho de Mark se apretara. No sabía cuánto tiempo pasó. Victoria hablaba poco, con cuidado, en pequeños fragmentos. No sobre el trabajo, sino sobre su madre, cómo era, cómo sabía escuchar, cómo nunca juzgaba ninguna decisión ni ningún error. Contó que la última vez que se vieron su madre le dijo: «Estás construyendo muros donde deberías construir puertas». Victoria entonces no lo entendió. Ahora, al parecer, sí. Mark escuchaba. No comentaba, no hacía preguntas innecesarias. Simplemente escuchaba, como se hace cuando alguien necesita hablar, no recibir respuestas. En ese momento sonó su teléfono. Estaba sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. En la pantalla apareció un nombre, Towns. Victoria lo miró y luego levantó la vista hacia Mark. Algo en su rostro cambió al instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor. No volvió el frío de la oficina.
Apareció miedo. Miedo real. Es Robert Townsend, dijo. Mark conocía ese nombre. Todo el departamento lo conocía. El cliente más grande de la empresa. El contrato que Victoria llevaba personalmente desde hacía 2 años. Una cifra de la que nadie hablaba en voz alta, pero que sostenía el presupuesto trimestral. Solo me llama directamente cuando pasa algo serio, dijo ella. El teléfono seguía sonando. Victoria lo miraba sin contestar. Respóndele, dijo Mark. No puedo hablar con él ahora. ¿Por qué? Lo va a oír. ¿Oír qué? Que no estoy bien. El teléfono dejó de sonar. 10 segundos después volvió a sonar. Victoria cerró los ojos un instante. Si rompe el contrato esta noche, no podré detenerlo. Mañana todo saldrá a la luz. El consejo sabrá que se fue justo ahora, en este momento, y entenderán que algo pasó. Mark miró el teléfono. Durante 3 años la había visto tomar decisiones por todos los demás. Nunca pedía opiniones, nunca consultaba a nadie, nunca dejaba a otros ni siquiera la ilusión de elegir. Ahora estaba sentada frente a su mesa, y no podía contestar una llamada. El teléfono dejó de sonar otra vez y volvió a sonar. Mark lo tomó. Victoria se movió bruscamente, casi se levantó. ¿Qué haces? Tranquila. Aceptó la llamada. Buenas noches, señor Townsend. Hubo una breve pausa en la línea. El silencio corto de alguien que esperaba oír otra voz. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Mark. Soy especialista senior en marketing del departamento de Victoria. La señorita Winters no puede ponerse ahora mismo. Hoy ha tenido un día personal difícil. ¿Puedo ayudarle? Otra pausa. Llamo por el contrato. Lo entiendo, dijo Mark con calma, sin hablar rápido. Señor Townsend, si tiene preguntas o dudas sobre el proyecto actual, estoy dispuesto a escucharlas ahora mismo. Y puedo garantizarle que el lunes por la mañana recibirá de nosotros soluciones concretas que superarán lo que hemos discutido hasta ahora. No son solo preguntas. Estoy pensando en romper el contrato. Lo escucho, dijo Mark. ¿Qué es exactamente lo que le preocupa? Silencio en la línea. Luego Townsend comenzó a hablar. Mark escuchó durante 12 minutos. No miró a Victoria. Se concentró en la voz del teléfono. Townsend estaba descontento con el ritmo del trabajo. La última presentación le había parecido demasiado genérica. Esperaba ideas específicas para su mercado y recibió algo que podría servir para cualquiera de 20 clientes. Mark escuchaba y al mismo tiempo pensaba. Conocía esa cuenta, no porque trabajara directamente con ella, sino porque seguía el proyecto. En 3 años en el departamento todos los grandes clientes pasaban de una forma u otra por las sesiones generales de briefing. Recordaba las cifras, las particularidades del mercado, recordaba lo que alguna vez se había propuesto, y lo que nunca se había propuesto. Cuando Townsend terminó de hablar, Mark respondió. No durante mucho tiempo. Con precisión. 3 ideas. Claras, directas, sin rodeos, adaptadas exactamente a su mercado. Townsend escuchó. Luego hizo una pregunta. Después otra. Finalmente dijo. ¿Por qué esto no estaba en la última presentación? Porque la preparamos en formato estándar. El lunes será diferente. Yo personalmente me encargaré de ello. Pausa. De acuerdo, dijo Townsend. Espero el lunes. Mark colgó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Victoria lo miraba de una manera distinta a como lo hacía en la oficina, no desde arriba ni con distancia. Simplemente lo miraba. Acabas de ofrecerle algo que nunca apareció en ninguno de nuestros briefings, dijo ella. Estaba en mi cabeza. Lo propuse hace un mes en el formato general. Usted lo rechazó sin explicación. Ella no respondió a eso. No se fue, dijo. No. Le prometiste algo. Prometí algo que puedo hacer. Tengo el fin de semana. Victoria lo miró unos segundos más. Luego bajó la mirada hacia la mesa. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. No era la primera vez que lo preguntaba esa noche.
Mark se levantó y tomó su chaqueta. Porque es un buen trabajo, dijo. Sería una pena perder a un cliente por una presentación genérica. Caminó hacia la puerta. Mark. Se volvió. Victoria se veía sentada en la mesa, con la espalda recta y las manos apoyadas, pero su rostro era distinto. Recuerdo todo lo de esta noche, dijo. No estoy tan borracha como parece. Lo recordaré. Mark la miró. Está bien, dijo. Y salió. En el ascensor, las paredes eran de espejo y los números de los pisos descendían uno tras otro. Estaba allí pensando no en Townsend ni en la presentación del lunes, sino en la fotografía de la pared, en las dos mujeres riendo. En cómo la madre de Victoria le había dicho una vez: «Estás construyendo muros donde deberías construir puertas». Y pensó que lo que acababa de hacer, justo ahora, sin pensarlo, había sido precisamente eso. Había abierto una puerta. Su puerta. Sin saber qué saldría de ello. Y sin saber que el lunes, cuando entrara en la oficina y la viera, todo lo que había pensado de ella durante 3 años empezaría a desmoronarse. No de inmediato. Pero lentamente. Y sin vuelta atrás. El domingo no se durmió hasta las 2 de la madrugada. No por preocupación, sino por la presentación. Se sentó frente al portátil a las 10 de la noche, cuando Lily se quedó dormida, y se puso a trabajar. Las 3 ideas que le había mencionado a Townsend por teléfono tenían que convertirse en algo concreto. Cifras, mecanismos, plazos. No palabras generales, sino un plan real que pudiera defenderse en negociaciones. Conocía bien el material. Era su punto fuerte. Ver dónde estaba el problema del cliente y proponer exactamente lo que lo resolvía, no algo parecido. A las 2 de la madrugada la presentación estaba lista. Cerró el portátil y se acostó. Y solo entonces pensó: ¿qué pasará el lunes por la mañana en la oficina? Había varias posibilidades. La primera, Victoria fingiría que nada había pasado. Volvería a su modo habitual de fría distancia y todo continuaría como antes. Ese parecía el escenario más probable. La gente rara vez cambia por una sola noche, incluso si fue una noche difícil. La segunda, podría enfadarse con él por haberla visto en ese estado. Algunas personas reaccionan así. La vergüenza se convierte en agresión y quien te ayudó se vuelve un recordatorio incómodo. El tercer escenario. Mark ni siquiera lo formuló claramente. Simplemente un tercero. Algo diferente. Decidió no adivinar. Cerró los ojos. Por la mañana llevó a Lily a la escuela. En el coche ella hablaba sobre Pally y el hámster que ahora vivía oficialmente en el aula porque la profesora finalmente se había rendido. Mark escuchaba, asentía y reía cuando hacía falta. En la entrada de la escuela Lily bajó del coche, luego se volvió. «Papá, ¿hoy llegarás a tiempo?» «Lo intentaré». «Lo intentaré significa que no», dijo ella con total seriedad. «Significa que lo intentaré», respondió él. Ella se encogió de hombros y se fue. Mark la miró unos segundos y luego condujo hacia el trabajo. La oficina empezaba a las 9. Mark llegó 10 minutos antes. Pasó por las puertas de vidrio, saludó a los guardias de seguridad y subió a su piso. Todo parecía normal. Compañeros en sus mesas, café, conversaciones bajas, monitores encendidos, carpetas apiladas. Una mañana común. Se sentó, encendió el ordenador y notó silencio. No un silencio absoluto, sino esa pausa extraña que ocurre cuando varias personas dejan de hablar al mismo tiempo. Levantó la vista. Sus compañeros no lo miraban a él. Miraban detrás de él. Mark se giró. Victoria estaba de pie junto a su mesa. No en la puerta de su despacho. Junto a su mesa, a 2 pasos. En la mano tenía 2 vasos de café. Le extendió uno. «Buenos días, Mark». En 3 años en esa oficina nunca la había oído decir buenos días a alguien personalmente. No porque fuera grosera, simplemente pasaba y se daba por hecho que la mañana había empezado. Mark tomó el café. «Buenos días». Victoria asintió. «Pasa a mi despacho dentro de 20 minutos».
Y se fue. El silencio en la oficina duró unos segundos más. Luego Dima, del departamento de análisis, que estaba sentado en la mesa de enfrente, se giró lentamente hacia Mark y dijo en voz baja: ¿Qué fue eso? No era exactamente una pregunta, más bien un pensamiento en voz alta. Mark abrió su portátil. Trabaja, dijo. 20 minutos después llamó a la puerta y entró. El despacho de Victoria era como siempre, orden perfecto, nada de más. El escritorio sin un solo objeto innecesario. Ella estaba sentada como siempre, impecable, cerrada. Pero algo era distinto. No externamente. Simplemente distinto. Como cuando conoces a alguien desde hace mucho tiempo y después lo ves tras algo importante. Todo es igual, pero el enfoque cambia un poco. Siéntate, dijo. Se sentó. Ella lo miró directamente durante unos segundos, sin rodeos. Luego dijo: Recuerdo la noche del sábado. Eso fue todo. Mark asintió. He sido injusta contigo durante 3 años, continuó. No diré que tal vez fui un poco dura o que quizá debía haber organizado las prioridades de otra manera. No. Injusta. Mark no respondió enseguida. No porque no lo creyera, sino porque no sabía qué se dice en un momento así. Sé que solicitaste un ascenso, continuó ella. Leí tu justificación. Era sólida. No la rechacé porque no fuera suficiente. Fue por otra razón. ¿Cuál? Victoria miró la mesa frente a ella. Sabes hacer algo que yo no sé hacer, dijo. Sabes trabajar y seguir siendo tú mismo. Tienes una hija, tienes una vida, tienes algo fuera de esta oficina, y aún así haces tu trabajo mejor que la mayoría de las personas aquí. Pausa. Yo no sé hacerlo. Yo lo di todo al trabajo y pensé que era lo correcto. Y tú, estando a mi lado, hacías lo mismo, pero de otra manera. Y eso me resultaba incómodo. Mark la miraba en silencio. Le preguntó: ¿Tenías celos? Ella no respondió de inmediato. Luego dijo: sí. Aquella palabra claramente le costó. Después de la muerte de mi madre me cerré, dijo en voz baja. Ella era la única persona delante de la cual no mantenía esta fachada. Cuando ya no estuvo, no encontré otra forma, simplemente seguí trabajando más rápido, más duro, más. Mark guardó silencio. Entiendo que esto no es una explicación, añadió ella. Eso no significa que el concierto de tu hija fuera menos importante que una reunión con un cliente. Fue un error. Victoria, ¿por qué me dices esto? Ella lo miró. Porque debería habértelo dicho hace mucho tiempo. Y porque el sábado hiciste algo que no esperaba. ¿Qué exactamente? Me ayudaste, aunque tenías todas las razones para no hacerlo. Y contestaste la llamada de Townsend sin permiso, sin respaldo, a las 11 de la noche de un viernes, e hiciste el trabajo mejor de lo que lo habíamos hecho en los últimos 2 meses. Abrió la carpeta sobre la mesa y puso una hoja delante de él. Mark miró. Era una orden de ascenso, ya firmada. Un nuevo cargo, un nuevo salario. La cifra era un 40% más alta que la actual. Horario flexible, añadió ella. Tú decides cuándo estar aquí físicamente. Mientras haya resultados. Tu hija es más importante que el horario de la oficina. Mark miraba la hoja. Había esperado aquello durante 3 años. Lo había solicitado, había recibido un rechazo, lo había vuelto a pedir, y ahora simplemente estaba allí, sobre la mesa, ya firmado, sin negociaciones. ¿Por qué ahora? Preguntó. Porque debió hacerse hace mucho. Eso no es suficiente como respuesta. Victoria lo miró. Tienes razón, dijo. No es suficiente. Pero es la verdad. Salió del despacho con la carpeta en la mano. En la oficina había silencio, demasiado silencio para una mañana laboral. Todos fingían trabajar, pero lo miraban de reojo. Dima volvió a girarse. ¿Y bien? Preguntó en voz baja. Trabaja, repitió Mark. Se sentó en su mesa y abrió el portátil con la presentación para Townsend. Había mucho trabajo.
La reunión era el miércoles. Aún tenía que terminar el bloque financiero. Se concentró en la pantalla, pero no pensaba en Townsend. Pensaba en lo que ella había dicho: sabes trabajar y seguir siendo tú mismo. No lo tomó como un cumplido, sino más bien como la descripción de algo que le había costado mucho esfuerzo: seguir siendo el mismo al lado de una persona que durante 3 años le había hecho sentir que eso no era suficiente. El miércoles salió bien. La presentación funcionó. Townsend escuchó con atención, hizo las preguntas correctas y al final le estrechó la mano y dijo lo que la gente dice cuando el acuerdo está realmente hecho: envíen el contrato antes del viernes. La maestra finalmente cedió y permitió que Lily se quedara oficialmente en la clase. Caminaban hacia el coche y Lily hablaba sin parar. Mark escuchaba y pensaba que aquella semana había sido extraña. No mala, simplemente extraña. Como si algo que llevaba 3 años inmóvil finalmente se hubiera movido, y ahora no estaba claro dónde acabaría. El sábado llamó Victoria. No por la noche ni fuera de horario laboral, sino a las 11 de la mañana, cuando él estaba en casa y Lily dibujaba en la mesa. Mark, ¿tienes un minuto? Sí. Quiero disculparme con tu hija. Él no entendió de inmediato. Por el concierto. Sé que suena extraño, pero tú me diste la oportunidad de explicarme, y ella forma parte de esta historia. Te estaba esperando en aquel concierto. Mark guardó silencio. No es necesario, dijo él. Lo sé. Pero quiero hacerlo. Pausa. Victoria, tiene 8 años. No sabe quién eres. Solo sabe que trabajas para alguien que no te dejaba volver a casa. Ella no encontró que responder a eso. ¿Puedo pasar mañana un momento? Pausa. Llevaré sopa y libros. No sé qué lee, así que compré varios distintos. Mark miró por la ventana. Está bien, dijo. Al día siguiente Lily estaba sentada en la mesa con lápices de colores cuando sonó el timbre. Mark abrió. Victoria estaba en la puerta con ropa normal, no de oficina, con una bolsa en la mano y sin su habitual apariencia profesional. Solo una persona delante de una puerta ajena, un poco incómoda. Él se apartó y ella entró. Lily se volvió desde la mesa, la miró, luego miró a su padre y después otra vez a ella. La observaba como observan los niños que aún no han decidido qué pensar. Entonces preguntó directamente, sin introducción. «Ah, ¿tú eres la jefa Dragón?» Mark cerró los ojos por un segundo. Victoria guardó silencio el tiempo justo para entender que no era un insulto, sino una pregunta honesta de una niña de 8 años. Y se rió de verdad. No una risa educada ni breve, sino como en aquella foto del apartamento. «Sí», dijo. «Pero estoy intentando dejar de escupir fuego». Lily la miró un segundo, luego asintió con seriedad, como cuando se acepta una información importante. «Entonces siéntese», dijo. «Estamos haciendo un libro». Victoria dejó la bolsa en la cocina y se acercó a la mesa con cuidado, como cuando uno se aproxima a algo desconocido. Miró los dibujos. «¿Es un gato?», preguntó. «Es un profesor», dijo Lily. «Habla y es un poco malhumorado, pero por dentro es bueno. A veces existen así. Papá dice que es raro. Papá tiene razón». Lily la miró con un nuevo interés. Mark estaba de pie cerca de la cocina observando. Victoria Winters, que durante 3 años no había pronunciado una sola palabra que no estuviera relacionada con el trabajo, estaba sentada en una mesa infantil mirando dibujos de un gato que hablaba. Y no parecía incómoda. Parecía como si hubiera necesitado durante mucho tiempo llegar a algún lugar y simplemente sentarse, solo que no sabía dónde. Mark fue a la cocina a calentar la sopa, y una sola idea le daba vueltas en la cabeza. No sabía qué saldría de todo aquello. No sabía si era algo serio ni cuánto duraría. No sabía qué pasaría dentro de un mes. Pero sí sabía una cosa con certeza. Aquella foto en el apartamento de ella, 2 mujeres riendo. Su madre le había dicho una vez: «Construyes muros donde deberías construir puertas». Ahora Victoria estaba sentada en su casa, en una mesa de niña, riéndose de un gato parlante y malhumorado.
La puerta se abrió, pero Mark aún no entendía hacia dónde se dirigía todo. Eso se hizo claro más tarde, mucho después, y no de inmediato ni de manera simple. Ella empezó a venir los domingos. No todos los domingos. Primero cada 2 semanas, luego más seguido, sin invitación. Llamaba la víspera brevemente. «Mañana puedo». Mark pensaba un segundo y decía, «sí». No podía explicarse por qué, simplemente decía sí. Lily la aceptó rápido, más rápido de lo que Mark esperaba. Los niños deciden estas cosas de otra manera. No ponderan, no analizan, simplemente miran si algo les interesa o no. Victoria resultó interesante. No hablaba con Lily como un adulto con un niño, ni condescendiendo ni simplificando. Hablaba normalmente, respondía directamente. Si no sabía la respuesta, decía, «no sé». Y eso parecía sorprender a Lily más que nada. «Dice, no sé», le comentó Lily a Mark una noche, con expresión de descubrimiento importante. Los adultos casi nunca lo dicen. Mark no supo qué replicar. En la oficina todo cambió. No de golpe, sino gradualmente. Victoria dejó de ser la dama de hierro. No porque el trabajo se suavizara, las exigencias seguían siendo las mismas, altas, concretas, sin confesiones. Pero surgió algo más. Comenzó a explicar, no lo hagas de otra manera, hazlo así porque. Empezó a preguntar opiniones, no retóricamente, realmente esperaba respuestas. Los colegas notaron el cambio. En la sala de fumadores ya no se decía que la dama de hierro se había ablandado, decían que algo había ocurrido. Dima, del área de análisis, tenía su propia versión y un día se la contó a Mark durante el almuerzo. Se enamoró. Mark lo miró. ¿Qué conclusión sacas de eso? De la observación. Te mira diferente. Eres analista, no psicólogo. A veces no hay diferencia, dijo Dima y volvió a su plato. Mark no respondió, pero después del almuerzo, en su escritorio, pensó en eso más de lo necesario. Por primera vez vio algo parecido a la verdad en febrero. Trabajaban hasta tarde, no por iniciativa de ella, sino por la situación. Un cliente envió correcciones a las 6 de la tarde. Había que rehacer todo durante la noche. Mark se quedó solo, sin que ella se lo pidiera, porque era su bloque. Cerca de las 10, Victoria salió del despacho con su chaqueta para irse. Pasó junto a su escritorio y se detuvo. ¿Has comido? No, aún no. Ella guardó silencio un segundo. Pediré lo que quieras. No hace falta. Mark. Victoria. Pausa. Pediré pizza, dijo. Con champiñones. Siempre la pides en los eventos de la empresa. Él la miró. Recordó que ella había notado su elección en los eventos. Está bien, dijo. Ella pidió y se quedó. Trabajaron lado a lado durante 2 horas más. Él en su escritorio, ella con el portátil enfrente. No hablaban demasiado, simplemente trabajaban cerca. Pero era distinto a antes. Lily decidió llamarla Vika. No preguntó, simplemente un día dijo Vika y esperó su reacción. Victoria no corrigió, solo levantó un poco las cejas. Desde entonces, Vika se convirtió en normalidad. Mark observaba cómo interactuaban, a veces desde la distancia, cuando iba a la cocina o a otra habitación. Victoria y Lily hablaban de manera diferente. A veces sobre el libro, que seguían creando juntas. Victoria resultó ser una coautora inesperadamente buena para el gato profesor, inventando diálogos que Lily recibía con entusiasmo. Otras veces hablaban de la escuela, de Pali, del hámster. Un día Lily preguntó: «Vika, ¿tienes hijos?» Victoria no respondió de inmediato. «No. ¿Por qué, Lily?» dijo Mark desde la cocina. «Solo pregunto». «Está bien», dijo Victoria tras un silencio. «He trabajado mucho y no dejé espacio para eso». Lily pensó, «Eso es triste a veces». «Entonces ven más seguido», dijo. «Tenemos espacio suficiente». Mark estaba junto al fregadero, sin volverse. En marzo,
Victoria asistió a una obra escolar. No porque él la invitara, sino porque un domingo Lily le contó sobre la obra, explicándole que interpretaba a una ardilla, y que era importante porque sabía dónde estaba enterrado un tesoro. Victoria preguntó la fecha. Mark se enteró 2 días antes. Lily lo dijo como un hecho. Vika también vendrá. El día de la obra, se sentaron juntos en el pequeño auditorio escolar, con sillas de plástico y acústica fuerte. Victoria se sentó derecha, postura habitual. Pero cuando Lily salió al escenario vestida de ardilla, Mark vio de reojo que Victoria se inclinó un poco hacia adelante y aplaudió de manera genuina, no educada. Después de la obra, Lily salió de entre bastidores, los vio y corrió hacia ellos. «Ustedes vinieron», dijo. No sorprendida, solo como si fuera lo esperado. Abril fue cálido. Empezaron a ir al parque los domingos, los 3. No porque lo acordaran, simplemente un domingo Lily dijo, «Vamos a pasear». Y se volvió rutina. En el parque, Lily corría tras palomas, mariposas, cualquier cosa que se moviera. Mark y Victoria caminaban al lado, sin prisa, sin rumbo. Conversaban de verdad, no sobre trabajo, sobre dónde crecieron, que querían ser de niños. Victoria quería ser doctora como su madre. Luego cambió de opinión al darse cuenta de que no podía dejar ir el dolor ajeno. Los doctores saben separar, dijo. Yo no. Por eso eligió algo donde el dolor no es humano. ¿Y ahora puedes?, preguntó Mark. Ella caminó unos segundos en silencio. No, dijo. Solo que ahora lo sé. A finales de abril, el parque estaba especialmente tranquilo. Un día entre semana fueron al mediodía. Ambos tomaron un descanso corto. Solo ellos dos con Lily en la escuela, lo que antes casi nunca pasaba en territorio neutral. Se sentaron en un banco. Victoria miraba el sendero frente a ella. Quiero decir algo, empezó. Habla. Toda mi vida pensé que la fuerza es no necesitar a nadie, bastarte a ti misma. Mi madre intentó explicarme lo contrario. Yo no escuchaba, pensaba que simplemente no entendía cómo funciona el mundo. Pausa. Ella entendía mejor que yo. Mark guardó silencio. Me mostraste algo, continuó Victoria. No con palabras, solo con la manera en que vives. No tienes todo lo que normalmente se considera éxito. Un apartamento pequeño, un solo salario, una hija sin el otro padre cerca, y aún así estás completo. ¿A qué te refieres?, dijo él. Quiero decir que en ti no hay un vacío que necesite ser llenado. Se volvió hacia él. Yo sí lo tenía, siempre lo tuve. Lo llenaba con trabajo, control, resultados. Pensaba que era normal. Resultó ser simplemente un gran vacío que nada puede llenar. Mark la miraba. Victoria, ¿me lo dices a mí o a ti misma? Ella guardó silencio. Probablemente a ambos, dijo finalmente. Después dijo lo principal, pero no de inmediato. Primero se quedó mirando el sendero en silencio, luego como si se hubiera decidido. He tenido miedo de ser débil toda mi vida. Pensaba que si mostraba debilidad, todo se derrumbaría. Trabajo, reputación, todo lo que había construido. Y nada se derrumbó. La miró. Aquella noche, el bar del Penthouse, tú con el teléfono de Townsend. Ese fue mi punto más débil en muchos años. Estaba en peor estado que nunca frente a un extraño. No eres un extraño, dijo ella, mirándolo. No, dijo suavemente. Ya no. Pausa. Me mostraste que el amor no hace a las personas más débiles. Las hace más fuertes. Lily lo sabe desde que nació. Tú lo sabes. Yo apenas estoy aprendiendo. Mark no respondió de inmediato. Miraba el sendero donde hacía unos minutos corría Lily. Ahora no estaba en la escuela. Silencio, aire de abril, pájaros cantando. Victoria, dijo él, tomando su mano, no con brusquedad, simplemente tomándola. Con calma. Ya eres parte de nuestra vida. ¿Lo sabes? Ella miró sus manos, luego a él, y algo en su rostro, aquello que él estaba acostumbrado a ver cerrado, se abrió.
No teatral ni dramáticamente, simplemente como una ventana que había estado cerrada durante mucho tiempo. Ella no dijo nada, solo asintió. Se sentaron así en silencio en el parque de abril. Eso fue suficiente. Pero Mark aún no sabía algo. Esa misma tarde, cuando recogía a Lily de la escuela y caminaban hacia el coche, Lily preguntó de repente: «Papá, ¿Vika vivirá con nosotros?» Mark la miró. «¿De dónde sacaste eso?» «Lo estoy observando, papá», dijo Lily. «Pero ella viene todos los domingos, vino a la obra y trae sopa. No es casualidad». Mark caminaba en silencio. «No sé», dijo honestamente. Lily asintió. «No me importaría», dijo ella, y siguió como si nada, con su mochila, a su propio ritmo. Mark la seguía pensando en el parque, en la mano, en lo que dijo Victoria sobre la resiliencia y el amor que no debilita. Pensaba en que aún no se había dicho todo entre ellos, que algo importante y concreto estaba por venir, algo que él aún no conocía. Y tenía razón, porque unos meses después ella vendría por la noche con un libro en la mano y le diría algo para lo que él no estaría preparado. El otoño llegó sin avisar, el verano pasó rápido, como los periodos en los que todo va bien y no hay nada que recordar especialmente porque se queda grabado por sí mismo. Victoria dejó de preguntar: «¿Mañana puedo?» Simplemente venía. Lily dejó de notarlo como un evento, simplemente abría la puerta y decía: «Hola, Vika», sin levantar la vista de su dibujo. Mark lo observaba y pensaba: así es como se ve cuando alguien se convierte en parte de tu vida. Sin ceremonia, simplemente su ausencia empieza a sentirse como un vacío. En septiembre, Victoria reorganizó los muebles de su apartamento. No todo, solo una silla y una pequeña mesita junto a la ventana. Dijo: «Aquí será mejor para leer». Mark miró y pensó: «Tienes razón». Ella lo miró con una expresión como si no esperara que fuera tan sencillo. «¿Te importa?» «No». Ella asintió y dejó su taza sobre la mesita. Era su taza. La había traído en junio, simplemente la dejó allí para no tener que traerla cada vez. Desde entonces, la taza vivía en la segunda repisa junto a la suya. Mark no la movió. En octubre, Lily llevó de la escuela una tarea: dibujar su familia. Mark vio el dibujo por casualidad. Estaba sobre la mesa. 3 figuras con etiquetas: papá, yo, Vika. Lo miró largo rato y luego lo colocó de nuevo con cuidado, como estaba. Por la noche, cuando Lily ya dormía, Mark estaba en la cocina pensando en ese dibujo, en las 3 figuras, en que una niña de 8 años dibujó lo que existe, sin dudas de adulto, sin preguntarse si estaba bien, sin pensar en las consecuencias, simplemente dibujando lo que es. En noviembre, exactamente un año después de aquella noche en el bar de Chestnut Street, Victoria llegó por la noche. Lily ya dormía. Victoria entró con un libro en las manos, propio, no ajeno. Él lo había visto antes. A veces leía allí junto a la ventana. «Siéntate», dijo ella. Mark se sentó. Victoria puso el libro sobre la mesa y abrió la primera página. Había texto escrito a mano, pulcra y ordenada, igual que su firma en documentos de trabajo. Él comenzó a leer. Era una carta para él. Hablaba de aquella noche, el bar, el ascensor, el penthouse, la foto de su madre, como él no se fue de inmediato, la llamada de Townsend y las 3 ideas que él nombró a las 11 de la noche, el lunes con café, su miedo a que él no apareciera o dijera algo que la cerrara de nuevo. Luego hablaba del domingo, de Lily y el gato profesor, de la obra escolar, de las sillas de plástico, del parque de abril. El último párrafo era corto. «No sé decir esto en voz alta sin preparación, por eso lo escribí. Gracias por la segunda oportunidad que me diste y por la vida que construimos juntos los 3, si no te importa. Quiero quedarme en su historia para siempre, si es posible». Mark terminó de leer y levantó la vista. Victoria lo miraba directamente, sin defensas, como cuando ya no queda nada que esconder. En la mesa, junto al libro, había una pequeña caja. Él la miró, luego a Victoria. «¿Eres tú?», preguntó. «Sí».
¿Me estás haciendo una propuesta? Sí. Pausa. ¿En serio, Mark? Está bien, dijo él. Ella parpadeó. Está bien. Eso es un sí. Eso es un sí. A la mañana siguiente, Lily se dio cuenta, salió a la cocina y vio a ambos y la caja sobre la mesa, que no habían guardado. Miró la caja, luego a Victoria, luego a su padre. ¿Es lo que pienso? Sí, dijo Mark. Lily guardó silencio unos segundos. Te lo dije, dijo. Hay espacio suficiente. Y abrió el refrigerador a buscar un yogur. Luego vino la noche, el balcón, la ciudad abajo. Aire frío y limpio de noviembre. Lily estaba dentro, ya quedándose dormida en el sofá con un libro. Mark y Victoria estaban de pie juntos. Ella miraba las luces. He estado pensando en este año, dijo en voz baja. En cómo empezó todo. Desde el bar en Chestnut Street. Desde que respondiste esa llamada. Mark miraba la ciudad. Casi no respondí. Lo sé. Pausa. Me alegra que lo hicieras. Se quedaron en silencio. Más abajo, pasaban coches, se veían luces en las ventanas. La ciudad vivía su rutina de noviembre, sin nada especial. Victoria dijo suavemente. Mamá te habría amado. Mark no respondió, solo tomó su mano, y permanecieron así en el balcón sobre la ciudad, en silencio. No era necesario añadir nada. A veces, una historia comienza con una sola llamada, un simple por favor un viernes por la noche, y una persona que casi no respondió, pero aún así respondió.